Gloria al Señor Jesucristo. La letra de esas alabanzas, hermano, y la forma en cómo las interpreta para el Señor, realmente tocan nuestro corazón. Aleluya. Estaba poniendo atención ahorita en la letra de esas alabanzas, estaban hermosas, gloria al Señor. Debería de grabar un disco y distribuirlo por internet, ahí por Spotify, o no sé, para comprarlas, pero debería hacerlo, hermano. Sería de gran bendición para muchos que estamos aprendiendo más alabanzas cada día, gloria al Señor. Y la verdad me da mucha alegría estar aquí, gloria al Señor Jesucristo, después de una semana bastante intensa, gloria al Señor Jesús, aleluya, con tantas noticias y todo. Es que la verdad es que nuestro Señor Jesucristo está su llegada y su regreso está en breve. Y pues cuanto más que ves que aquel día se acerca, dice la palabra de Dios, así que debemos de guardar nuestra vida, dice la palabra de Dios, en santidad en toda nuestra manera de vivir. Así que, pero mientras, gloria al Señor Jesús, voy a traer para ustedes, y gloria al Señor, que Dios me ha bendecido, gloria al Señor Jesucristo, en muchas maneras en mi vida. Yo quiero compartir esa bendición de la palabra de Dios con ustedes y quiero predicar o enseñar, más bien enseñar la palabra de Dios en esta mañana. Y gloria al Señor, la vida en abundancia. Si usted gusta leer la Biblia en el capítulo 10 del libro de Juan, en el verso 10 dice que el Señor ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Y este es el versículo que estamos usando como base para esta serie expositiva de la vida abundante. Gloria al Señor. Y hoy yo quiero hablar sobre otro principio. Ya hablamos del principio de primero, lo primero es de Él, lo primogénito, las primicias son del Señor Jesucristo. Y yo quiero compartir con ustedes el segundo principio de bendición. Ya vimos el primero, que lo primero es del Señor, primicias para el Señor Jesucristo. El primogénito le pertenece al Señor, y si usted no da el primogénito, lo tiene que sacrificar, lo tiene que redimir, y ese es un primer principio. Pero yo quiero compartir con ustedes hoy el segundo principio. Se llama el principio de multiplicación. Aleluya, amén. Yo sé que muchos han querido multiplicar sus finanzas, su bienestar económico, su salud, han querido multiplicar la bendición a través de muchos aspectos de nuestra vida. Pero ¿qué es a veces lo que impide que nosotros no podamos tener esa multiplicación? Yo he venido a compartir en esta mañana que usted puede ejercer este principio de multiplicación si usted lo entiende, si usted lo aprende. Aleluya, amén. Yo no me sorprendo de todas las bendiciones a veces que Dios derrama, o muchos sí nos sorprendemos. Es válido, gloria a Dios, cuando Dios da de una manera asombrosa. Amén. Pero lo que sí nosotros debemos de hacer es entender que a Dios le agrada, gloria al Señor, que nosotros tengamos en sobreabundancia. Porque dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Aleluya. Amén. Y cuando habla de sobreabundancia, es cuando el Señor Jesucristo en Malaquías 3 dice que Él va a dar en sobreabundancia. Pero hoy quiero tratar con ustedes, gloria al Señor, y compartir con ustedes el principio de multiplicación. Porque si el Señor multiplicó el aceite y la harina para una viuda pobre y su hijo, también lo hizo con la fuerza de los soldados de Israel, batalla tras batalla, con los 5 panes y 2 peces para alimentar a más de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Obviamente Dios es el maestro de la multiplicación, es el Dios de la multiplicación. Ahora, Lucas capítulo 9, verso 12 al 17 dice, pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y voy a repetirlo para que usted se centre en esto, dadles vosotros de comer. O sea, dadle ustedes. El Señor dijo, denle ustedes de comer a la multitud. Y ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Ahora,
Yo quiero que usted se imagine a los discípulos al ver la multitud, una multitud de miles, aproximadamente 15,000 contando mujeres y niños, si cada hombre llevaba a su mujer o de repente había 2 niños en una familia, aproximadamente 15,000 personas que habían estado desde la mañana con el Señor Jesucristo, que estaban acalorados porque estaban en el desierto, tenían sed, tenían hambre y el Señor Jesús está recibiendo la sugerencia de enviarlos de regreso a sus casas con hambre y con sed y que fueran a comer a sus casas. Pero Jesús dice y responde, fíjense que yo he encontrado que el Señor Jesucristo responde a veces de la manera que nosotros no imaginamos. Por ejemplo, todos hubiéramos imaginado, menos que el Señor Jesucristo les hubiera dicho, darles vosotros de comer. Cualquier respuesta hubiera sido una respuesta lógica, pero 12 hombres, darle de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, es una respuesta que no se espera, ¿no? Entonces, pero nosotros podemos decir que otros le den de comer, es lo más fácil, pero Dios no quiere que otros den, quiere que nosotros demos. Aleluya. Amén. Jesús le dijo, dadle vosotros de comer. Después de buscar algún refrigerio, alguna, nosotros decimos aquí itacate, que viene del náhuatl, que significa mochila, o sea, una mochila, que significa vientre. El itacate es como comida para llevar, ¿no? Encontré una palabra, pero el lunch o el paquetito para comer. Y resulta que después de buscar a ver quién tenía, o a quién tenía todavía comida, pues resulta que un niño tenía 5 panes y 2 peces. Y usted va a decir, con 5 panes y 2 peces se le puede dar de comer a una multitud de casi 15,000 personas o 15,000 personas aproximadamente, pues obviamente no se le puede dar de comer con 5 panes y 2 peces. Y no es suficiente. Ahora, yo estoy creyendo que algunos pudieron decir, bueno, hice el intento, no tengo, así que mándenos a buscar su propia comida. O sea, y eso es lo más fácil, ¿no? Enviarlos a su casa, vayan a buscar su propia comida ustedes. Y muchos tienen esta actitud, mejor que lo hagan otros porque yo no tengo suficiente. Pero Dios quiere que pongamos nosotros lo que tenemos, nosotros lo pongamos en las manos de Él. Y esa es una de las primeras cosas que nosotros necesitamos hacer para que Dios pueda ejercer el principio de multiplicación. Que lo que usted tiene en sus manos, usted lo ponga en las manos de Jesucristo. Que lo que usted posee, lo ponga en las manos de Jesucristo. Aleluya. Jesús les mandó a organizar a las personas en grupos de 50 en 50 y que se sentaran. O sea, prácticamente es el primer milagro que sucedió en esa tarde, organizar a 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, que se pusieran ordenadamente y que con tranquilidad se sentaran todos. Y 12 hombres organizaron a 5,000 personas en grupos de 50 en 50. Y luego dijo el Señor, sírvanse como puedan, ¿verdad? No, eso no fue lo que dijo el Señor, porque el Señor le había dicho a los apóstoles, denles vosotros de comer. Hubiera sido un desorden total que armar una fila y bueno, ahora todos van a comer, pasar ahí como se pueden organizar. Pues, quién sabe qué hubiera pasado, pero hubiera habido tal vez empujones o no sé, alguien hubiera salido lastimado. Pero yo creo que el primer milagro que pasó en esta tarde fue que 12 hombres organizaran a 5,000 personas de 50 en 50. Ahora, ¿para qué los organizaron? Para poder recibir. Aleluya. ¿Ve? Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer también. Tenemos que organizarnos para poder recibir la bendición de Dios. Aleluya. Cualquiera que no obedeciera, que no se sentara en grupo de 50 en 50, no iba a recibir nada. Y eso es algo que nosotros tenemos que pensar, que a Dios le gusta la organización, porque nuestro Dios, el Señor Jesucristo, es el Dios del orden. Aleluya. Amén. Así que 12 hombres organizaron a 5,000 hombres, más mujeres y niños con hambre. Y debo decirle que si hay algo que pone inestable al ser humano, es el hambre. No sé usted, pero cuando yo tengo hambre, pues no estoy muy tranquilo, que digamos, aleluya, a menos que se esté ayunando. Pero cuando yo he conocido personas, y yo mismo puedo decir y testificar que cuando hay hambre, hay una inquietud ahí bastante fuerte, gloria al Señor. Amén. Así que organizar esos 5,000 hombres fue el primer milagro que pasó en esa tarde. Y los organizaron para
recibir. Y el que no obedeciera, no iba a recibir. Así es la primera parte de este milagro que el Señor Jesucristo hizo. Ahora, fíjense, voy a compartir 2 claves de la bendición en la multiplicación. O sea, 2 claves para poder tener multiplicación. Primero, después que Jesús bendijo la comida y la partió, la dio a sus discípulos. Entonces, primero Jesús la bendijo. Y esa es una clave que nosotros debemos de entender y de asimilar. Y digo nosotros porque aquí la idea es que nosotros demos de comer, nosotros demos, esa es la idea. Y Jesús dijo, denme lo que tienen, y Jesús agarró los 5 panes, los 2 peces, y los bendijo. Y una vez que ellos habían dado lo que tenían, lo que habían conseguido, lo que un niño dio, entonces el Señor lo bendijo. Y luego que lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos para que ellos pudieran repartir entre la multitud. Imagínense lo que imaginó alguien como Pedro. Imagínense la mente de Pedro, que Pedro era impulsivo, Pedro era alguien de armas tomar, era un carácter así de hacer todo rápido, ¿no? Y Pedro, cuando recibió un pedazo de pan y un pedacito de pescado, él se había quedado mirando a los otros discípulos, dijo, ¿qué? O sea, con esto voy a dar de comer a tantos. Bueno, le di un pan completo y me regresa un pedacito. Y bueno, es que el milagro, aleluya, es primero poner lo que nosotros tenemos en las manos de Jesús para que Él lo bendiga. Si usted no pone en las manos de Jesús lo que usted tiene, no va a ser bendecido. Y ese es el primer principio de multiplicación. Dar al Señor Jesucristo lo que usted tiene para que Él lo bendiga. Aleluya. Amén. Entonces, Pedro recibe el pedazo de pan y el pedazo de pescado junto con los otros 12 discípulos. Y lo segundo que hacen, vea cómo la parte de la obediencia es clave en este principio de multiplicación. Ellos reciben el pedazo de pan, ellos reciben el pedazo de pescado, y lo que hacen es obedecen al Señor Jesucristo y ahora vayan y repártanlo. Porque lo que el Señor hizo es oró, lo bendijo y lo partió. Hay gente que no quiere que partan lo que tiene. Hay gente que no deja que Jesús tome y haga en partes lo que tiene. Y eso es muy importante, es muy necesario dejar que Dios parta lo que nosotros tenemos. Amén. Primero ponerlo en la mano de Jesús. Y luego que se pone en la mano de Jesús, ya Dios lo bendice. Jesucristo lo bendijo y lo bendice hoy en día. Y luego lo parte. Cuando llega la parte de la partición, valga la redundancia, es cuando a mucha gente no le gusta que tiene que partir para esto y tiene que partir para el otro y tiene que dar para esto y tiene que dar para el otro. Y no le gusta que la gente esté partiendo lo que le pertenece a ellos. Y esto debe usted de asimilarlo. Primero ponga en las manos de Jesús lo que tiene. Obedezca, organícese para recibir. Ponga en las manos de Jesús lo que usted tiene. Él lo va a bendecir, pero también Él lo va a partir. Y cuando ya lo parte, se lo regresa a usted, ya partido. Y eso tenemos que entenderlos todos, que el Señor Jesús lo va a partir, no lo va a regresar igual, lo va a partir. Y tal vez le va a decir, oye, pero yo te di más y tú me regresas menos. Y con esto quieres que yo haga lo que tengo que hacer. Bueno, así pasó acá. Y si usted obedece, es en sus manos, porque déjeme decirle, en las manos de Jesús no se dio el milagro de multiplicación. El milagro de multiplicación se dio en las manos de los discípulos. Cheque esto. Pedro salió obediente igual que los otros 12 discípulos y se dirigieron a los grupos de 50 en 50 y comenzaron a partir del pan y tal vez le daban un pedacito de pan porque él tenía un pedacito y le daba al otro. Y estoy seguro que en el grupo de 50 lo que recibían le daban al otro y el otro tenía también para dar y para repartir. Y cada persona, estoy seguro que así fue como es. Tener un pedazo de pescado. Bueno, me toca un pedazo de pescado, pero te doy y vuelvo a tener más en la mano. Y eso lo empezaron a ver ellos desde el primer momento que comenzaron ellos a compartir lo que Jesús le había puesto en sus manos ya de regreso, bendecido y partido. Ellos comenzaron a ver el principio de multiplicación. Comenzaron a ver el milagro de multiplicación, porque es un milagro que Dios lo multiplica. Miren, cuando llegaron los discípulos a la multitud
Ellos dijeron, bueno, pues tenemos un pedacito aquí y de lo que tenemos le vamos a compartir. No es mucho, pero lo vamos a compartir. Y empezaron a compartir y a partir lo que el Señor Jesús ya había partido. Y cuando ellos partían, en su mano quedaba más. Y volvían a partir, en su mano quedaba otra vez más. Y volvían a partir y en su mano volvía a quedar más. Entonces la multiplicación, hermanos, no sucede en las manos de Jesús. La multiplicación se dio en las manos de los discípulos. Y esta historia nos enseña dos claves de multiplicación en el reino de Dios. Primero, algo tiene que ser bendecido por Dios antes que pueda ser multiplicado. Y lo que muchos cristianos no entienden es que para que sus finanzas se multipliquen, lo que tienen que hacer es que Dios necesita bendecir esas finanzas. Cuando nosotros damos primicias a Dios, todo lo demás es bendecido, es lo que vimos en la enseñanza pasada. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas, dice Romanos 11:16. Conozco muchos cristianos que aman a Dios, pero luchan con sus finanzas, con escasez, porque no han entendido o no han tenido la fe para obedecer la palabra de Dios. Y usted necesita tener fe para obedecer la palabra. Recuerde que Dios nos prueba en las finanzas. Las finanzas son una prueba, aleluya, para nosotros. Aleluya. Entonces, si usted quiere ser bendecido en todos los aspectos de su vida, incluyendo las finanzas, necesita fe, porque recuerde, sin fe es imposible agradar a Dios. Por tanto, sus finanzas no van a ser bendecidas hasta que usted obedezca la palabra de Dios y ponga en las manos de Jesús lo que usted tiene para que el Señor lo bendiga y para que el Señor Jesucristo lo parta y Él se lo regrese a usted. Ahora, solo cuando ponemos en las manos de Dios lo que tenemos y Él lo bendice, entonces puede multiplicarse. Si usted no pone en las manos de Jesús, imagínense, el niño que tenía los 5 panes y los 2 peces, decía, no, este es mi lunch, este es mi desayuno, no lo puedo dar porque si no, ¿con qué me voy a quedar yo? ¿Por qué ellos no trajeron comida para el camino? O sea, si alguien se hubiera puesto así en ese plan de que yo no voy a dar lo que tengo, entonces no hubiera pasado ningún milagro ese día. Póngase a pensar en eso. No hubiera habido ningún milagro. Entonces, primero, es poner en las manos de Jesús lo que nosotros tenemos. El segundo principio, para que lo bendiga, obviamente, ¿no? El segundo principio, lo que es dado, lo que ponemos en las manos de Jesús, puede ser multiplicado, pero solamente por Dios. En este ejemplo de este milagro, los discípulos tenían los panes y los peces que ese joven puso en sus manos. Si ellos lo hubieran comido, no les hubiera alcanzado ni para los 12, se lo puedo asegurar. Amén. Tal vez uno de ellos hubiera comido 2 panes, o hubiera comido un pez, y los demás no hubieran alcanzado nada. Amén. Si ellos lo hubieran comido, que es lo que la mayoría hace, que come lo que Dios pone en sus manos sin compartirlo, sin darlo al Señor para que lo bendiga, entonces no hubiera alcanzado para más personas. Ahora, yo le voy a decir, dándolo todo, no perdieron nada. ¿Por qué? Porque al contrario, comieron todos. Y dice la palabra de Dios, sobraron 12 canastas, 12 cestas llenas de comida. Las mismas que se llevaron al arca cuando pasó la tormenta, como evidencia del milagro para que creyeran. Pero ¿sabe qué? Una por cada discípulo. 12 canastas, era la evidencia. Mira, tú partiste, tú compartiste, ahora tú te llevas más de lo que tú diste. Y eso es algo que a veces no... ¿Cómo es que funciona? No sé cómo funciona. Pero es como cuando usted enciende la luz. Usted tal vez no sabe cómo hacer una conexión eléctrica, ni sabe nada de electrones, protones, ni corriente eléctrica, ni alterno, ni nada. Pero cuando usted enciende el botón, usted sabe que puede prender la luz. Y si no enciende, pues está descompuesto. Y cambia la luz o manda a arreglar a alguien. Pero aunque no entienda cómo funciona, usted sabe que funciona. Así es cuando nosotros tenemos fe en Dios. No sabemos cómo realmente funciona, pero funciona. Y tenemos la evidencia en nuestras manos, así como a los discípulos les quedaron una canasta por cada uno de evidencia del milagro, de que ellos habían salido de la presencia del Señor Jesucristo con un pedacito de pan y un pedacito de pescado. Y ellos vieron en su mano el milagro, persona tras persona, tras persona,
las personas, compartiendo con tantas personas y nunca se acabó el pan de su mano, ni el pescado de su mano. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, que solo en las manos de Jesús, cuando Él lo bendice, cuando Él lo parte y Él lo regresa ya bendecido y partido a nuestras manos, en nuestras manos es que se da el milagro de multiplicación. No es en las manos de Jesús. Él nos regresa y en nosotros se ejecuta el milagro de multiplicación. Ahora, si el niño no hubiera dado nada, él hubiera comido primero, ni siquiera ellos habrían quedado satisfechos. Pero con la bendición de Dios, con la multiplicación divina, todos quedaron satisfechos, incluidos los discípulos, y recogieron bendición para cada uno de ellos. Aleluya. Amén. Ahora, estos son los dos primeros principios. Del principio de multiplicación hay dos claves, que es que Dios lo bendiga, Él lo parte, y en nuestras manos nosotros damos a los demás. Y porque si usted se queda con lo que tiene, usted no va a ver ningún milagro. Mire, el poder de las ofrendas. Nosotros a veces malentendemos y decimos, es que yo estoy diezmando, yo estoy dando. Y le voy a aclarar un punto en esta mañana o en esta tarde o en esta noche, no sé a qué hora vaya a ver este mensaje. Pero diezmar no es dar. Diezmar es regresar a Dios lo que a Él le pertenece. Y mucha gente cree que dar sus diezmos ya está dando mucho. No, déjenme aclararle esto, y es una palabra que va a venir como revelación para muchos hoy en día. Diezmar no es dar. Diezmar es regresar a Dios lo que le pertenece a Él. Porque lo primero es de Él, recuérdenlo. Lo primero es de Él. Las primicias son de Él. El primogénito es de Él. Y cuando usted da diezmos al Señor, usted no está dando a Dios. Usted está regresando lo que a Él le pertenece. Ahora vamos con la otra. Si nosotros damos primicias, lo que recibimos de Él es lo que bendice lo que tenemos. Si usted da primicias, si usted da su diezmo al Señor y da primicias al Señor, a usted le queda, si diezmo es el 10% de lo que tiene. Ahora, si usted tiene el resto, la masa restante, que es el 90%, Dios lo deja en nuestras manos para que lo administremos, pero ya está bendecido. Ese es el principio que yo debo de entender. Aleluya, amén. Si yo lo tengo de regreso en mis manos, el 90% que Dios me da para administrarlo, porque la Biblia dice que vuestro cuerpo y vuestro espíritu, ambos le pertenecen a Dios porque fuimos comprados a precio de sangre. Entonces, si usted se da cuenta, ni siquiera su carne le pertenece, ni siquiera su espíritu le pertenece. Entonces, usted es de Dios, le pertenece a Dios, y todo lo que usted tiene le pertenece por obviedad a Dios. Entonces, si usted reconoce que usted es pertenencia, propiedad de Jesucristo, todo lo que usted tiene le pertenece a Él. Entonces, el 90% que Dios le deja en sus manos, después de que usted regresa a Dios lo que es de Él, eso es la ofrenda. Eso es lo que usted tiene para poder dar en realidad. Amén. Lo que Dios pone en sus manos para administrar. Lo que nos queda a nosotros es el 90%, la masa restante, es lo que nosotros tenemos para administrar. Y es lo que la palabra de Dios en la Biblia se llama ofrendas. Y creo que la Biblia, lo que dice Malaquías, capítulo 3, dice, toda la nación me habéis robado. ¿Qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Hay gente que solamente diezma, pero no ofrenda, y está robando a Dios en las ofrendas. Hermano, ¿cómo es eso? O sea, si yo doy mi diezmo, yo no estoy robando a Dios. Sí, pero la Biblia no habla solo de diezmos, habla de ofrendas. Y es donde muchas personas como que se traban en este aspecto, que quedan ciclados, así como que no logran entender bien lo que dice la palabra de Dios. Pero diezmos es regresar a Dios lo que le pertenece. Y del 90%, usted también debe partir ese 90% y dar a Dios para que en su vida haya principio de multiplicación. Por eso encontramos personas tan bendecidas en el camino de Dios. Personas que son sumamente bendecidas. Aleluya. Ahora, ¿quieren multiplicar sus finanzas? ¿Quieren multiplicar las bendiciones espirituales en su vida? Porque hay ocasiones en que por no dar a Dios lo que le pertenece a Dios, nosotros no somos bendecidos. No hay bendición ni espiritual ni material. Porque Dios nos prueba lo más fácil que lo material. Lo más difícil es lo espiritual. Ahora, en Mateo capítulo 25, la historia cuenta de 3 siervos. A uno le fue encargado 5 talentos. Al llegar al día de entregar cuentas, regresó los 5 talentos más otros 5 talentos. Su señor le dijo,
Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Un dato económico. Un talento son aproximadamente 21 kilogramos con 600 gramos de plata. En dólares aproximadamente hace como un mes son $16,000 aproximadamente. Entonces, le entregó, usted multiplique lo que serían $16,000 por 5 a un siervo, más o menos. Usted imagínese cuánto más o menos de dinero es. Y él agarró y lo invirtió, lo multiplicó. Dígalo, multiplicó por ahí conmigo. Dígalo, multiplicó. Eso. Lo multiplicó con la ayuda de Dios. Y sabía él que no eran de él los talentos. Sabían que eran del Señor que se los había dado. Ponga atención en esto. Dios le dio los talentos, pero no eran de él. Él era un administrador. Ahora, él agarró, tomó los talentos y lo multiplicó. Los hizo otros 5. Lo duplicó, multiplicó. Y había otro siervo a quien el Señor le entregó 2 talentos. Él, igual que el primero, regresó más de lo que se le había entregado, regresó otros 2 talentos. Pero luego vino con el último, al que le había dado 1 talento, y él respondió, cuando el Señor se presentó, respondió, aquí tienes lo que es tuyo. Y él solo regresó, fíjese, solo regresó al Señor lo que era del Señor. No dio más. Y es lo que mucha gente hace cuando solamente diezma. Regresa al Señor lo que es del Señor, pero no da más. Y entonces no hay ningún milagro de multiplicación. No pasó nada. Y es lo que usted y yo necesitamos entender aquí. Que el Señor Jesucristo, cuando Él nos da algo, Él no quiere que solamente le regresemos lo que Él nos da. Él quiere más de lo que nosotros recibimos. Fíjese. El Señor le dijo, siervo malo y negligente. Y a los otros le dijo, buen siervo y fiel, pasa al gozo de tu Señor. Pero entonces al que no hizo nada, al que no dio más nada, dijo, quiten lo que tiene y dénselo al que tiene más. Oh, ¿cómo, hermano? Pero ¿por qué le quitó si tenía tan poquito? Bueno, porque no supo dar, no supo multiplicar. Y cuando hay alguien que no sabe dar, que no sabe trabajar un talento que Dios le da y se conforma solo con regresar a Dios lo que es de Dios, no hay ningún milagro ahí, y lo poco que tiene se lo quita y le da el que más tiene. Por eso hay gente tan bendecida, porque primero ha aprendido a obedecer la palabra de Dios. Ahora, no malinterprete, no le estoy llamando malo ni negligente a alguien que es fiel en regresar a Dios lo que es de Dios. Pero hay un principio del mayordomo fiel que enseña que debemos regresar a Dios más de lo que es de Él. Así que no puede llamar ofrenda si a mí me devuelve algo que me pertenece. Haga cuenta, yo le presto a usted, no sé, en pesos mexicanos, le presto 1,000 pesos. Usted me regresa 1,000 pesos. ¿Hay ofrenda ahí? No, usted me está regresando solo lo que yo le di. Eso no es ofrenda. Ofrenda es dar algo extra, es dar más de lo que yo tenía. Es como ese muchacho que dio una ofrenda, 5 panes y 2 peces, para que comiera una multitud, y se hizo un milagro que hasta ahorita, hoy en día, mucha gente no se explica cómo pasó, porque es un milagro. Ahora, si no está diezmando, ok, comience por hacerlo. Porque hay gente que ni siquiera regresa a Dios, lo que es de Dios, y roba a Dios. Y todavía quieren bendiciones y están robando a Dios. No puede ser. Así no funciona Dios. Pero así va a remover y va a quitar la maldición del Señor de la escasez, dando a Dios lo que es de Dios y dando el extra siempre, más de lo que yo tenía. Porque este principio de los talentos debe quedarse aquí y debe quedarse aquí en nuestro corazón. Ahora, diezmar trae balance y control a nuestras finanzas. Es lo que hace que nuestro Señor Jesús reprenda al devorador por usted. Oye, hermano, es que yo gano y no me alcanza. El devorador está entrando. ¿Por qué? Es que gano mucho, hermano, pero todo lo que gano no me alcanza. Sí, porque está el devorador en su vida, porque usted no está siendo fiel a Dios. Está regresando a Dios lo que le pertenece a Dios. Pero si usted da a Dios lo que le pertenece, regresa a Dios lo que le pertenece y da ofrendas, entonces ¿sabe quién entra? Aquí decimos, entra al quite por usted. ¿Sabe quién es el que va delante por usted y reprende al devorador y lo hace a un lado y lo quita de su vida? Es el mismo Señor Jesucristo. Dice, porque yo reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra. Y es una promesa. Él va a reprender al devorador por usted.
pero tiene que hacer lo que tiene que hacer. Tiene que ser obediente a la palabra de Dios, tiene que regresar a Dios lo que le pertenece a Él, tiene que dar ofrendas, ese extra, ese más, aleluya, amén, darlo al Señor. Recuerden, Malaquías dice, ¿en qué me habéis robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Son diezmos y ofrendas que traen bendición y la razón por la que Dios mismo reprende al devorador. Ahora, voy a concluir. Dios quiere bendecir y multiplicar nuestras finanzas, pero necesitamos confiar en Dios, creer en Dios, tener fe en Dios. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. Hebreos dice así, Hebreos 11. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo sé que no estoy viendo, yo sé que está saliendo, no que está entrando, porque muchos, yo digo que sale y sale y sale. Pero ¿sabe qué? Lo mismo que pasó con la viuda de Sarepta y Elías. ¿Sabe qué pasó? No es que a bandejas, a vasijas siempre rebosaba de harina y de aceite, pero cada vez que la mujer metía la mano para sacar aceite, había aceite. Cada vez que la mujer metía la mano a la vasija de harina, había harina. Y aunque no lo dice la Biblia, yo lo creo, cada vez que sacaban, metían en la taza, en la vasija o la tinaja para sacar agua, y agua. Pero usted y yo tenemos que creer en eso. Tenemos que creer en el principio de multiplicación. ¿Quiere más usted? Porque si algo tenemos los seres humanos que somos muy inconformes, ¿no? ¿Quiere más? ¿Quiere que Dios multiplique lo que tiene? Obedezca. ¿Quiere que el Señor abunde más lo que usted tiene? Dé. O sea, regrese a Dios lo que le pertenece a Dios y dé, además, al Señor ese extra, ese bonus. Amén. Que el Señor quiere que usted dé. Yo lo he aplicado en mi vida. Si usted se atreve a obedecer a Dios, usted va a ver el milagro de multiplicación en su vida. ¿Cuántos de los que están escuchando este mensaje dijeron, oh, yo quiero que Dios ejecute ese milagro de multiplicación? Bueno, ese es un principio de multiplicación. Y es un principio, ¿sabe por qué? Porque no se puede cambiar. Este principio de multiplicación, recuerde, es un pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Primero, diezmar de todo lo que recibimos es regresar a Dios, lo que le pertenece a Él. Cuando usted diezma, usted no da a Dios, está regresando a Dios. Pero ¿sabe qué? Cuando usted obedece la palabra y da eso que a usted no le pertenece, se lo regresa a Dios y lo ponen en el alfolí, porque luego en la cuarta enseñanza o quinta vamos a hablar sobre el diezmo. No estoy hablando de diezmos, estoy hablando del principio de multiplicación. Cuando el Señor, nosotros damos y lo que no nos pertenece lo regresamos a Dios, y lo que queda en nuestras manos, nosotros lo administramos. Él multiplica lo que nos queda a nosotros, porque esta masa restante es bendecida, y damos de eso que nos queda, entonces empieza a multiplicarse. Si usted no da de lo que le queda, porque mucha gente es fiel, está bien, da, pero ahí queda. No hay ningún milagro de multiplicación ahí. ¿Por qué regresar a Dios lo que le pertenece? Pero cuando usted de lo que le queda, usted sacrifica. Por ejemplo, acá, nosotros en Tuxtla, todavía no tenemos un templo propio, y damos, los hermanos y su servidor, damos nuestros diezmos. Pero además de nuestros diezmos, damos para la renta, y damos para los talentos. Y si hay una ofrenda sacrificial, una actividad, hacemos una ofrenda sacrificial. Pero no tiene nada que ver con diezmos. Diezmos ya los dimos, ya los entregamos a Dios. El Señor bendice. Y yo he estado viendo en la vida de muchos de mis hermanos cómo el Señor los ha estado bendiciendo y bendiciendo y bendiciendo y multiplicando. ¿De dónde? Esa es la respuesta. Viene de nuestro Señor Jesucristo. Porque recuerde que dice la palabra de Dios: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y el que hizo los cielos y la tierra, Él sabe cómo funciona bien el universo. Yo no entiendo muchas cosas del universo. Si a mí me pregunta de astronomía, solo sé que la Tierra gira alrededor del Sol, y con eso me basta. Pero más no sé. Pero dar ofrendas, según Dios habla, según la palabra de Dios, según lo que dice Dios, cuando alguien da ofrendas, habla de un corazón que se encuentra preparado para recibir la bendición. Si usted regresa a Dios lo que es de Dios y da sus diezmos, es una persona fiel. Y Dios lo va a bendecir por eso. Va a reprender al devorador. Pero quiere que haya más en su vida. Usted necesita aprender a dar ese extra y dar de corazón, con alegría, porque el Señor ama al dador alegre. No al que da por necesidad ni con tristeza,
sino al que da con alegría de corazón, creyendo que el Señor Jesucristo va a bendecir su vida, más allá de lo lógico, más allá de lo natural, sino de una manera sobrenatural, porque estamos hablando aquí del Dios sobrenatural, del Dios que excede en la razón del ser humano. Por eso dice, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Aún los cielos son inmundos ante su presencia. Cuanto más mis pensamientos. Yo quiero hacer una oración porque creo que ya me pasé de tiempo, perdón, hermana Denise, pero voy a hacer una oración y quiero empezar a proclamar bendición sobre su vida. Oh, sí, Señor Jesucristo. Yo te adoro y te alabo, mi Señor Jesús. Hay tanta necesidad, Señor, de entender tu palabra, de obedecer tu palabra, de creer a tu palabra y a todas tus promesas, Señor. Yo requiero en mi vida, Señor Jesús, que tú obres en fe, que tú aumentes mi fe, Señor, para creer esta palabra, este principio de multiplicación, Señor. Y he compartido con mis amados hermanos, Señor, los creyentes, esta audiencia de guardianes del aceite, Señor, que el primer principio es que tú eres el dueño de todo y a ti te pertenece lo primero es tuyo, Señor. Pero yo quiero que mis hermanos tengan más, Señor. Has revelado tu palabra habla, que tienes mucho más para nosotros. Y yo quiero creer, Señor, que eso más para nosotros está para toda tu iglesia, para todo tu pueblo, para todos aquellos, Señor Jesús, que quieren experimentar lo sobrenatural en su vida. Oh, sí, mi Señor Jesús. La sobreabundancia, Señor Jesucristo, no solamente es para el fiel, es para aquel que cree que tú eres el Dios Todopoderoso. Aleluya. Oh, sí, mi Jesús. Multiplica, Señor, las bendiciones materiales, las finanzas, pero también las bendiciones espirituales, Señor, para que quite, Señor, toda escasez. Reprendemos, Señor, todo espíritu de rebelión, todo espíritu de falta de fe, Señor, y confesamos con nuestra boca, Señor Jesucristo, que hay un pueblo que en realidad quiere creer, que quiere recibir todas estas bendiciones, Señor Jesucristo. Y te damos la gloria y la honra, porque solo a ti te pertenece, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermana Denise. Gracias, mi hermano. Dios me le bendiga a usted también.